Me llamo Esperanza Valdés. Tengo 70 años. Soy bibliotecaria jubilada y he pasado la mayor parte de mi vida rodeada de libros y el ritmo suave de sus páginas al pasar. Mi casita en las afueras de Mérida es sencilla, pisos que crujen, estantes que se hunden bajo el peso de novelas que no puedo dejar ir, y un porche donde veo pasar las estaciones. Es una vida de silencio y pequeños consuelos, de esos que evitan que el duelo te trague entera. Ese viernes por la noche, mi hija Valeria llegó sin avisar. Estaba en mi porche con el abrigo bien cerrado, Clara aferrada a su cadera. El osito de mi nieta, Pablito, colgaba de su brazo, con las orejas deshilachadas de tanto apretarlo. «Mamá, ¿puede Clara quedarse esta noche?», preguntó Valeria. Su voz era frágil, tirante como cuerda de guitarra. «Solo una noche. Tengo que trabajar hasta tarde». No era raro que Valeria pidiera favores, pero algo en sus ojos me inquietó. Parpadeaban del camino a las sombras de mi jardín, sin posarse lo suficiente para cruzar con los míos. Repitió la pregunta 2 veces más, aunque ya había dicho que sí, como si necesitara convencerse a sí misma. Cuando se inclinó para besar a Clara, su susurro fue tan bajo que no lo capté, pero traía un temblor que me erizó la piel. Luego se fue, sus pasos rápidos sobre la grava. Esa noche, Clara se acurrucó en el sofá, apretando a Pablito, y apenas tocó la sopa de fideos que le preparé. Dormitó a ratos, gimiendo en sueños. Me quedé cerca, acariciándole el cabello cuando su respiración se entrecortaba, diciéndome que los niños a veces cargan miedos que no saben nombrar. Por la mañana, puse huevos revueltos en la mesa, intentando alegrar la cocina con el olor a pan tostado y chocolate caliente. Clara se deslizó en la silla, los ojos hinchados, Pablito aún en sus brazos. Pinchó la comida, pero no levantó el tenedor. Entonces se inclinó hacia mí, su voz un hilo tembloroso. «Abuela, mamá dijo que no te puedo contar lo que vi en casa». Me agaché a su lado, mi mano cubriendo la suya. «Cariño, puedes contarme cualquier cosa, te lo prometo». Dudó. Luego susurró: «Hay una niña encerrada en el sótano. Llora toda la noche. Dice que le duelen las manos». La espátula se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un estruendo. El sonido resonó fuerte en la cocina, pero todo lo que podía escuchar era la respiración irregular de Clara y el peso de sus palabras apretándome el pecho. El recuerdo de la noche anterior se quedó conmigo, más nítido ahora a la luz de lo que Clara había susurrado. Valeria estuvo en mi porche, sus dedos blancos contra las correas de su bolso. Su voz se quebraba al repetir la misma súplica: «Solo una noche», como si se convenciera más a ella que a mí. Recuerdo cómo sus ojos esquivaron los míos, buscando las sombras como si alguien pudiera estar escuchando. Cuando se fue, Clara no corrió a mis brazos como solía hacerlo. Se quedó cerca de la puerta, Pablito apretado contra su pecho, los hilos gastados atrapados en sus pequeñas manos. Intenté animarla con sopa, con caricaturas, con la promesa de cuentos que le leía antes, pero parecía envuelta en una niebla. Más tarde, cuando la acomodé en el catre junto a mi cama, la escuché suspirar como anciana cargando fardos mucho más pesados de lo que 5 años deberían permitir. Me quedé despierta oyendo el crujido de la casa, el zumbido del refrigerador y luego los sollozos ahogados de Clara. En su sueño, su voz rompió el silencio. «Abuela, no me dejes, tengo mucho miedo». Las palabras se atoraron en mi garganta, porque no eran los llantos de una soñadora, eran la voz de una niña que había vivido algo. Extendí la mano, le acaricié el cabello y le susurré que estaba ahí, que no la dejaría, pero aún al decirlo, la duda me roía. Tal vez solo había imaginado lo que me dijo. Los niños confunden sueños y verdad con tanta facilidad, pero al mirarla, la forma en que sus pequeños hombros temblaban incluso dormida, sentí algo más profundo, una advertencia que no podía ignorar. La casa,
antes un refugio de rutinas tranquilas. Ahora guardaba sombras que se negaban a explicarse. Y en la quietud de esa noche, supe que debía elegir entre silenciar mis instintos o enfrentar la tormenta que traían consigo. Hay noches en que el silencio de mi casa me lleva a una vida distinta antes de las sombras, antes de los susurros. Veo a mi hijo Emiliano como si aún cruzara mi puerta, con el olor a aserrín y sol pegado a él tras un largo día en el sitio de construcción. Era ingeniero civil, alto y de hombros anchos, con una risa que llenaba la habitación y se colaba en los rincones hasta que no podías evitar reír con él. Llevaba a Clara en los hombros cuando apenas podía caminar, y ella estiraba las manos al cielo, sus risitas sonando como campanas. Valeria solía apoyarse en el marco de la puerta, mirándolos con la sonrisa más suave. En ese entonces, me decía mamá sin dudar, y pasábamos tardes enteras en la cocina, cortando verduras codo a codo, burlándonos de Emiliano por su apetito. Pero hace 5 años, el teléfono sonó pasada la medianoche. Su coche había derrapado en una carretera mojada por la lluvia. Recuerdo aferrarme al auricular como si mi fuerza pudiera traerlo de vuelta a este mundo. Los días que siguieron se volvieron un dolor largo y difuso, el gris del cielo en su funeral, el peso de Clara en mis brazos mientras preguntaba a dónde se había ido su papá. Valeria nunca regresó de esa pérdida. Su calidez se enfrió en distancia. Se mudó a un departamento al otro lado de Mérida, diciendo que necesitaba un nuevo comienzo. La luz que antes brillaba en sus ojos parecía apagarse en brasas. Se volvió frágil, cuidadosa con cada palabra, como si cargara secretos que no podía soportar compartir. Perdí a mi hijo una vez. Esa herida nunca cerrará. Pero al mirar a Clara su pequeño cuerpo temblando en sueños, supe que no podía perderla a ella también. No al silencio, no a secretos que amenazaban con devorar su infancia. El lunes por la mañana llevé a Clara a la escuela, mi mano envolviendo sus pequeños dedos. Ella se mantuvo callada, su osito asomando de la mochila como si también necesitara protección. En la puerta del salón, pedí hablar un momento con su maestra, la señorita Morales. Era una mujer de unos 40 años con ojos amables que nunca parecían perderse nada. Cuando le conté del susurro extraño de Clara en el desayuno, su expresión se endureció, aunque escuchó sin interrumpir. Entramos al pequeño cuarto de maestros donde flotaba el olor a tiza y café quemado. Señora Valdés, dijo con cuidado, he notado cambios en Clara. Se asusta con facilidad, se pierde en clases. Sacó una carpeta y extrajo un puñado de dibujos. Cada hoja mostraba la misma imagen inquietante, una figura pequeña tras rejas negras, las manos extendidas, líneas oscuras apretando desde todos lados. Miré el papel, la garganta seca. No eran garabatos de una niña despreocupada de 5 años. Eran ventanas a algo demasiado pesado para que lo cargara. La señorita Morales puso su mano suavemente sobre la mía. Como persona obligada a reportar, no puedo ignorar esto. Presentaré un informe a los servicios de protección infantil hoy mismo. Abrirán una revisión de bienestar. Sus palabras deberían haber aligerado el peso de mis hombros, pero en cambio la sala pareció más pequeña, el aire más denso. El alivio me pinchó por fin. Alguien más veía lo que yo veía. Pero el miedo presionó más fuerte una vez que el sistema estuviera involucrado. No habría vuelta atrás. Le agradecí, aunque mi voz salió más débil de lo que pretendía. Al salir del patio de la escuela, Clara me saludó desde la ventana, su rostro pálido tras el cristal. Forcé una sonrisa para ella, pero dentro de mí sentía el temblor de una tormenta comenzando a formarse. La verdad ya no era solo mía. Estaba en manos de extraños que podrían dudar, que podrían no escuchar la urgencia detrás del susurro asustado de una niña. Llevé los dibujos de Clara en una carpeta de Manila, como si fueran reliquias frágiles. Mis manos temblaban mientras subía los desgastados escalones de piedra de la comisaría en el centro. Adentro, el aire olía a café quemado y polvo,
el tipo de lugar donde el tiempo se mueve lento. En la recepción, un joven oficial levantó la vista de sus papeles cuando pedí hablar con alguien a cargo. Tras una pausa, me llevó por un pasillo angosto a una sala donde un hombre estaba sentado tras un escritorio de madera rayado. Su placa decía Comandante López. Era de mediana edad, su rostro marcado no por suavidad, sino por largos años de casos agotadores. Puse la carpeta en su escritorio y le conté todo el susurro de Clara, sus pesadillas, los dibujos que la señorita Morales me había mostrado. Mis palabras salieron como piedras cayendo, una tras otra, desesperadas por construir un puente que no pudiera ignorar. López hojeó las páginas, su expresión indescifrable. Al final, cerró la carpeta y apoyó las manos encima. Señora Valdés, dijo con calma, no dudo de su preocupación, pero lo que me trajo son palabras y dibujos de una niña. No son suficientes para una orden de registro. No podemos entrar a una casa sin causa probable. El silencio que siguió me vació. Intenté argumentar, recordarle que los niños a menudo dicen verdades que los adultos temen pronunciar, pero sus ojos eran firmes, su tono final. Lo guardaremos en archivo. Por ahora, no podemos hacer nada. Salía el resplandor del sol de la tarde, la carpeta apretada contra mi pecho, como un escudo que me había fallado. En la esquina de la calle, dos vecinos me miraron y bajaron la voz. Alcancé a escuchar sus palabras de todos modos. Pobre doña Esperanza, ya está perdiendo la cabeza. Sus susurros se pegaron a mí mientras regresaba a casa, más pesados que los dibujos en mis brazos, más pesados que el silencio que ahora me esperaba dentro de mi casa. Los susurros de mis vecinos aún resonaban en mis oídos cuando escuché el crujido de un bastón contra la banqueta. Don Esteban, que vivía 2 casas más allá, avanzaba lentamente hacia mi porche. Era un viudo de casi 80 años, con ojos agudos a pesar del encorvamiento de su espalda. Habíamos compartido innumerables saludos vecinales a lo largo de los años, pero esta vez su rostro cargaba un peso que no había visto antes. Esperanza, dijo en voz baja al llegar a los escalones. Quería hablar contigo. Bajó aún más la voz, mirando hacia la calle como si temiera que alguien lo oyera. La otra noche, vi a Valeria. Entró corriendo a su casa con una niña, pero no era Clara. Mi aliento se detuvo. ¿Estás seguro? Asintió lentamente, su mano apretando el bastón, el cabello más corto, más pequeña. No quise pensar lo peor, pero después de escuchar lo que dicen de ti, pensé que merecías saberlo. Antes de que pudiera responder, me hizo un gesto para que lo siguiera. En su sala, apenas iluminada y llena de fotos enmarcadas de su difunta esposa, sacó un celular viejo de un cajón. Mi sobrino tiene la tiendita de la esquina, explicó. Me dejó copiar unas imágenes de la cámara de seguridad. El video era borroso, pero las imágenes eran inconfundibles. El sello de tiempo parpadeaba pasada la medianoche. Valeria apareció en el cuadro, su postura tensa, jalando a una niña pequeña en pijama arrugada. La cabeza de la niña colgaba baja, sus pasos tambaleantes. Presioné una mano contra mi pecho, el aire volviéndose más fino a mi alrededor. Esto no era un sueño, ni una invención infantil. La mirada de don Esteban era firme mientras ponía el celular en mi mano. No estás equivocada, Esperanza. Eres la única con el valor para enfrentarlo. No dejes que nadie te haga dudar. Por primera vez en días, la niebla de la incertidumbre se levantó. Una prueba imperfecta pero innegable ahora descansaba en mi palma, y con ella, un hilo frágil de resolución tirando de mí hacia lo que viniera después. A la mañana siguiente, regresé a la comisaría con el peso de la prueba apretándome el pecho. La carpeta de Manila ahora contenía más que las palabras temblorosas, y los dibujos de Clara traía el video de don Esteban, borroso pero innegable. El comandante López estaba detrás de su escritorio, con la misma mirada impasible de antes. Deslicé la carpeta hacia él y hablé con toda la firmeza que pude reunir. Hay más ahora.
Necesita ver esto. Vio el video 2 veces, inclinándose hacia adelante, sus ojos entrecerrándose ante la figura borrosa de Valeria, jalando a una niña en pijama por las sombras. Por un momento no dijo nada. Luego levantó el teléfono de su escritorio, su voz baja y cortante mientras ordenaba una búsqueda de registros. Minutos después, un oficial apareció en la puerta con un expediente en la mano. López comparó el cuadro fijo del video con la fotografía dentro. Su mandíbula se tensó. Sofía Ramírez, leyó en voz alta. 5 años, reportada desaparecida hace 2 semanas en Cancún. La sala pareció inclinarse. Me aferré al respaldo de una silla, mi pulso acelerado. López no me miró esta vez con escepticismo, sino con la resolución de un hombre que había cruzado la línea de la duda a la certeza. Pediremos una orden al juez de inmediato, dijo. Esto es suficiente para una orden de emergencia, para la tarde. Los papeles estaban firmados. Se autorizó un cateo. El sello de tinta oficial se sentía más pesado que cualquier palabra que hubiera dicho en las últimas semanas. Salí del edificio temblando. El ruido de la ciudad amortiguado por el rugido de mi corazón. En los escalones de la comisaría, Rosa me esperaba. Me había conocido desde niña, a través de bodas, funerales y largos inviernos de viudez. Tomó mis manos, su agarre firme. No dejes que el miedo te detenga ahora, susurró. Has llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Sus palabras se alojaron en mí. Había buscado solo proteger a Clara, pero ahora la verdad era más grande, más oscura, y se acercaba más rápido de lo que jamás imaginé. El cielo seguía gris cuando las patrullas se detuvieron frente a la casa de Valeria. Sus faros cortaron el patio, atrapando los pétalos rojos de los bugambiles que temblaban en el viento. Me quedé en la banqueta, aferrando mi abrigo, cada nervio tenso. El comandante López me dio un asentimiento seco antes de hacer una señal a sus oficiales para avanzar. El golpe en la puerta fue fuerte y deliberado. Momentos después, Valeria apareció, el cabello desordenado, los ojos abiertos por la alarma. ¿Qué es esto?, gritó, su voz quebrándose. López sostuvo la orden frente a ella. Leyó solo unas líneas antes de que el pánico inundara su rostro. No pueden, tartamudeó, empujándose contra el estrecho pasillo. No hay nada aquí. No tienen derecho. Los oficiales pasaron junto a ella, recorriendo la casa. Podía escuchar el golpe de las botas contra el suelo, cajones abriéndose, puertas crujiendo, y luego se detuvieron al final del pasillo frente a la pequeña puerta de hierro que solo había vislumbrado una vez hace años. Valeria se lanzó hacia adelante, los brazos extendidos. «No, ahí no», gritó, su cuerpo temblando mientras intentaba bloquear la puerta. 2 oficiales la jalaron hacia atrás mientras forcejeaba en su agarre. La llave maestra se deslizó en la cerradura oxidada. Un clic metálico resonó por el pasillo, seguido del gemido de bisagras que no se habían movido en años. Desde la oscuridad se derramó un sonido fino, tembloroso, inconfundible. El sollozo de una niña. Un haz de linterna perforó las sombras del sótano, cortando cajas rotas y paredes manchadas. Luego, desde una esquina, una figura pequeña avanzó tambaleante. Su cabello estaba enmarañado, su rostro gris por el polvo. Un trapo colgaba de su brazo izquierdo, manchado y tosco, envuelto alrededor de una herida que había sido descuidada por mucho tiempo. «Sofía», susurró uno de los oficiales, su voz rompiendo el silencio pesado. Los vecinos se habían reunido en la calle para entonces, sus murmullos silenciados en un silencio atónito mientras la niña era llevada a la luz de la mañana. Mis rodillas cedieron. Me aferré a la barandilla fría del porche. Luego me hundí contra ella, las lágrimas corriendo calientes por mi rostro. La verdad se había roto y nada podía deshacerse. Los gritos de Valeria la siguieron mientras 2 oficiales la llevaban por los escalones, sus muñecas atadas con acero,
Su hermano Emiliano irrumpió entre la multitud, su rostro rojo de furia. «Esto es una trampa», gritó, señalándome con un dedo. «Todos han sido engañados por las mentiras de una vieja». Los oficiales lo contuvieron, pero sus palabras se esparcieron como chispas entre los vecinos reunidos. Sin embargo, nadie parecía creerle. El silencio de la calle se rompió en cambio por el zumbido de los obturadores de cámaras, el murmullo creciente de reporteros inundando el césped. Los micrófonos se apuntaron hacia mí, voces exigiendo respuestas, pero no podía hablar. Mi mirada se quedó fija en Clara, que estaba aferrando a Pablito, con los ojos abiertos ante el caos. Los vecinos que antes susurraban ahora evitaban mis ojos. Doña Carmen, que había repetido los rumores más crueles, dio un paso adelante con la cabeza baja. «Estábamos equivocados. Esperanza. Lo siento mucho». Sus palabras cayeron pesadas, no como bálsamo, sino como prueba de lo rápido que la fe puede volverse sospecha. Más tarde esa noche, fui al hospital donde habían llevado a Sofía. A través del cristal de la sala pediátrica, la vi en los brazos de su madre, la mano de su padre descansando suavemente en su cabello. Sus sollozos sacudían sus hombros, pero la niña se aferraba a ellos con una fiereza que hablaba más fuerte que cualquier palabra. El alivio me inundó. Aunque la tristeza persistía, tanto se había perdido para llegar a esta reunión. De vuelta en casa, Clara se subió a mi regazo. Su pequeño cuerpo cálido y tembloroso levantó la vista. Su voz apenas un susurro. «Abuela». «Soy una heroína», la abracé fuerte. Mis labios contra su frente. «Eres mi niña más valiente», susurré. Y mientras cerraba los ojos contra mí, recé para que el mundo nunca aplastara el coraje que ya le había costado tanto. Pasaron semanas, y los bordes afilados de esa terrible mañana se suavizaron en algo soportable. Los días se volvieron más cálidos, y los bugambiles en mi patio florecieron en racimos pesados de rojo y rosa, sus pétalos cayendo como confeti en el césped. Desde mi silla en el porche, veía a Clara y Sofía correr descalzas bajo ellos, Pablito bajo el brazo de Clara, ambas niñas gritando con esa risa que solo llega cuando el miedo afloja su agarre. Sofía había ganado peso, sus mejillas llenándose de color, sus pasos firmes otra vez. Sus padres visitaban a menudo, trayendo cazuelas o flores, nunca llegando con las manos vacías, aunque les dije que no me debían nada. Se pararon junto a la cerca un domingo por la tarde, viendo a las niñas perseguirse en círculos. Y los ojos de la señora Ramírez brillaron. «Señora Valdés», dijo suavemente, «Sofía ya te dice abuela. Nos gustaría que fueras su segunda abuela, si estás dispuesta». Mi aliento se detuvo. El mundo pausándose por un momento. Pensé en Emiliano, el hijo que enterré demasiado pronto, y en Valeria, ahora tras un muro de hierro y vergüenza. La familia que una vez imaginé se había ido, pero otra se ofrecía, frágil y real a su manera. Di un paso adelante y puse una mano sobre la de la señora Ramírez. «Entonces tendrá una abuela en mí, por todo el tiempo que esté aquí». Las niñas subieron al porche, las mejillas encendidas, exigiendo limonada. Su risa llenó el aire, tejiéndose entre las flores y entrando en la casa que por tanto tiempo había estado embrujada por el silencio. Sabía que quedarían cicatrices las pesadillas de Clara, la confianza frágil de Sofía, pero la luz había regresado a nosotras. Tomaría tiempo, paciencia y un amor que no retrocediera ante lo roto. Aún así, mientras servía 2 vasos de limonada y los ponía frente a las niñas, sentí una certeza. La verdad puede romper una familia, pero el silencio puede enterrar a los niños. Y yo elegí la verdad.